Penitencia. Ya aquí los invitados especiales se quieren desmayar y la verdad es que no me gusta ser abusivo. Con su permiso de todos ustedes, ya los mencioné hace un momento, quiero obviar tiempo y solo le quiero decir al señor presidente, al señor diputado, a Gerardo, que no se trata de pisar callos lo que voy a decir. Hay finalmente, la dialéctica sí es, en un punto coincide. La negación de la negación también en un punto coincide. Y entonces nosotros hemos coincidido, diputado, aquí estamos los tres, estamos trabajando, pero finalmente esto lo que voy a decir es la teoría. Y se los quiero decir, compañeros antorchistas, porque faltó que hablara la empresa, que es el aspecto puramente técnico, que es el que va a construir el puente. Ya habló el ingeniero Teófilo y les describe la inversión. Ha estado hablando Serafín y les describe la inversión y cómo logramos la inversión. Y eso a ustedes les consta porque les tocó marchas, plantones, lluvia, frío, calor y nadie se los va a venir a contar, ¿sí? Ya habló el señor presidente y les dijo más o menos qué es lo que estamos haciendo. Ya habló el diputado federal y les dice cómo se legisla, cómo se hacen las cosas en el Congreso y por qué nos llegan las cosas. Y yo, compañeros, les quiero decir que hace un momento el señor diputado decía que ya no había colores, que se habían terminado los colores después de las elecciones, después del voto. ¿Y qué cosa es eso, compañeros? Después del voto, o sea, antes hay una democracia. ¿Y la democracia qué es? El profesor Gerardo seguramente sabe, porque él, al igual que yo, fuimos a nivel profesional, el licenciado y todos los que hayan ido, y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben porque en el movimiento antorchista los enseñamos a luchar y les decimos, los vamos a educar para que vean quién los quiere esquilmar, quién los quiere transar, quién los quiere robar, quién los quiere defraudar, para que ustedes se sepan defender, ¿sí? Y lo saben porque les hemos dicho qué es la democracia. Y la democracia en la antigua Roma es el poder de las mayorías. ¿Sí, ingeniero? ¿Estoy bien? ¿Sí estoy bien, ingeniero? ¿O no? Si me equivoco me dices. Es el poder del pueblo. Las mayorías es el pueblo. Desde la antigua Roma ya se decía que había una democracia y que mandaba el pueblo. Hoy, en el año 2015, yo no veo un país gobernado por la mayoría. Yo no veo un país gobernado por el pueblo pobre de cualquier país. Yo no lo veo en ninguna parte. Hasta ahorita no se ha implementado un mecanismo donde el pueblo vaya y gobierne. ¿Qué pasa? ¿Qué es la democracia? Entonces, el poder del pueblo. Viene la fiesta democrática. Vamos a las elecciones, tenemos nuestros candidatos, votamos, emitimos nuestro voto. ¿Y qué pasa cuando emitimos nuestro voto? Elegimos a un representante, elegimos al gobierno. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué significa el gobierno? Allá en la antigua Roma, ¿qué significaba? El representante de la mayoría, el representante del pueblo, a quien nosotros le conferimos nuestra confianza. Dado que no hay mecanismos en todo el mundo, desde hace muchos tiempos, desde toda la historia hasta hoy, no gobierna la mayoría, no gobierna el pueblo, entonces el pueblo lo que hace es conferir su representación y le dice al gobernante, gobiérname, represéntame pero dignamente. Y eso hasta ahorita en algunos casos ha sucedido como el de hoy, pero en su mayoría, en su gran mayoría no sucede. Los gobernantes representan arbitrariamente. Muchas veces se toman decisiones sin consultarlos a todos ustedes, sin saber si van a beneficiar o a perjudicar. Ustedes no lo saben. El que las toma sí. El que las toma sabe perfectamente si es en beneficio de las mayorías o es en perjuicio de las mayorías. Y entonces, a quien le conferimos nuestra confianza, sucede que nos defrauda, y sucede que nos engaña, y sucede que nos aumentan impuestos, y sucede que nos quitan seguros, y sucede que nos quitan libertades. Que ganó la revolución, señor diputado, como usted decía. Que nos quitan libertades, que todavía la revolución nos dejó mucho a qué deber. Y por eso el gobierno, una vez que pasa la fiesta de la democracia, el gobierno sabe perfectamente, los poderosos, los ricos del mundo, saben que ellos en su mano
confieren mucho poder, que ellos tienen una gran cantidad de poder. Y entonces como que si se buscaran válvulas de escape, como si a la olla express le buscáramos que saliera, o a la llanta cuando estamos echando aire le necesitamos echar la medida exacta o la vamos a reventar. Necesitamos contrapesos. Y entonces salieron por allí algunos leguleyos como Montesquieu, ¿sí? Como Maquiavelo, El Príncipe, Diálogo en el Infierno, y empezaron a legislar. Y legislar quiere decir hacer. Empezaron a legislar, empezaron a crear leyes, y algunas leyes se convirtieron en jurisprudencias, ¿sí? Tú puedes ir a poner una denuncia, tú puedes demandar, porque es un contrapeso. Porque es un contrapeso después de la democracia, después del gobierno, y el gobierno, la gran concentración que tiene de poder, representa a 120 millones de mexicanos, y todos los gobiernos del mundo representan a las grandes mayorías. Mucho poder concentrado, mucho. De tal forma que necesita el mismo sistema, el sistema democrático, los contrapesos. Y necesita dejar salida, y necesita dejar válvulas de escape para que no haya estallidos sociales, ¿sí? Y por eso nos demandamos, y por eso las leyes, y por eso los juzgados, y por eso los ministerios públicos, y por eso las marchas, y por eso los partidos, y por eso las organizaciones, y por eso los sindicatos, y por eso un sinfín de salidas, de contrapesos. Y yo hoy, compañeros, les quiero decir que efectivamente, lo que decía el diputado, estamos en México, y México ha sido bondadoso, y a nuestro México lo han saqueado durante 500 años, y sigue siendo uno de los países más ricos del mundo, y sigue aguantando a 120 millones de seres humanos. Y volteen a su alrededor, hay madera, hay agua, hay piedra, hay cobre, no lejos de aquí en Peña Colorada, hay oro, hay plata, hay pescados. ¿Y cuánto les toca de eso a ustedes? ¿Y cuánto les toca de eso a ustedes? Y vivimos en un México rico, y por eso yo les digo, yo estoy de acuerdo en el contrapeso, pero el contrapeso más efectivo, el contrapeso mejor diseñado, es el que nos ha enseñado la realidad, es el que nos ha enseñado la vida. ¿Cuál es ese, compañeros? ¿Cuál es ese contrapeso para decirle a aquel que acapara tanto poder en sus manos, que es el gobierno de los países del mundo, que es el gobierno de las repúblicas? ¿Cuál es ese camino, ese contrapeso más efectivo, y que la realidad a ustedes se nos ha dicho? ¿Cuál es? La organización. Lo decía el diputado federal, organícense, defiendan sus intereses. Cuando ustedes crean que tienen razón, vayan y hasta las últimas consecuencias. Cuando haya razón y se ajusta la bandera, organícense y luchen. Y hoy también les digo, compañeros, si se quieren organizar con la antorcha campesina, magnífico, dijo el rey. Pero si no se quieren organizar con la antorcha campesina, díganles a sus vecinos en las delegaciones, en los municipios, en su estado, organícense y luchen, porque ese es el mejor contrapeso. Ese es el mejor contrapeso hoy, en estos días tan difíciles. Hoy que nos hemos comido el planeta, y nosotros realmente nada más nos tomamos una coca y un vaso desechable. Quien se ha tragado el planeta entero son los grandes burgueses, son los grandes empresarios, aquellos que tampoco pagan impuestos. ¿Saben cuánto pagó Walmart hace 2 años de impuestos? La cadena, no una tienda. ¿Saben cuánto pagó? 250 pesos. Les dije que pasaran a mi casa y que yo los iba a pagar. Paga más un individuo de los que está aquí como persona que una cadena multinacional, que Walmart, Y entonces nosotros les decimos, ese es el contrapeso real, ese es la distribución equitativa de la riqueza. Nosotros producimos la riqueza y nosotros tenemos que repartir esa riqueza, y la repartición equitativa de la riqueza, y mover a México, señor diputado, y que Jalisco esté bien, como dice el eslogan del gobierno, es esto que estamos haciendo el día de hoy. Esto se llama mover a México, esto se llama bienestar para todos, y eso lo logra el contrapeso natural que han encontrado todos ustedes, organizar y luchar en las filas del movimiento antorchista.